proceso que se viene dando en los últimos 60 años más o menos. Que sintéticamente podríamos llamar el paso de la bipolaridad, del mundo bipolar, a la intención de construir un mundo multipolar. En ese paso del mundo bipolar al mundo multipolar hay dos momentos centrales. Uno conocemos con el nombre genérico de Guerra Fría y otro lo conocemos con el nombre de neoliberalismo, globalización o mundo unipolar. ¿No? ¿Cuál es el mundo unipolar? Es decir, ¿cuándo surge ese mundo unipolar? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial se produce un reacomodamiento de los países dominantes a nivel mundial. En el momento de la guerra, durante la guerra, se produce un reacomodamiento y se forma el bloque que va a terminar siendo el bloque vencedor, ¿no? Lo llamado los aliados. Ese bloque reúne a Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, fundamentalmente, ¿no? Son países que reúnen ese bloque vencedor. Pero de esos países que acabo de mencionar, dos van a tener la hegemonía, que son los Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética en aquel momento, ¿no? Entonces, una vez victoriosos ellos en la Segunda Guerra Mundial, reordenan el orden político internacional, crean las Naciones Unidas y comienza una etapa de pugna entre estos dos polos. O sea, los que habían sido un único bloque vencedor, los aliados en la Segunda Guerra, se convierten en dos bloques contrapuestos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien. Ustedes sabrán, y los que no lo sepan tanto lo van a ver en este curso de formación con Luis a lo largo del año, que de ahí, de esos dos polos se enfrentaban a partir, o sea, se enfrentaban físicamente en guerras en la periferia, en los bordes donde esos polos se tocaban, ¿no? No hubo una lucha abierta entre la Unión Soviética y Estados Unidos, no hubo una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino enfrentamientos en los sectores de roce o de fricción, ¿no? Eso se llamó la Guerra Fría, ¿no? Hay una guerra encubierta entre Estados Unidos y la Unión Soviética que no impactaba en sus territorios nacionales, sino en toda la periferia, en los países vinculados a uno u otro bloque. No me detengo en el detalle de China, que complejizaría el análisis, estamos trazando el rasgo grueso general. Antes de ingresar en la fase de Guerra Fría, estos dos bloques, Unión Soviética y Estados Unidos, hacen un gran acuerdo y delimitan las áreas de competencia. Ese gran acuerdo determina que hay áreas propias para cada país, donde el otro país no se mete, y hay áreas en conflicto y disputa, donde ganará el más fuerte, el más inteligente, o ambas cosas. En esa delimitación de áreas, lo que llamamos la Europa Oriental pertenece a la Unión Soviética. Estados Unidos nunca chilló por la invasión a Polonia, o sí, chilló diplomática, así, verbalmente, pero nunca operó sobre los países de la Europa Oriental, ¿no? Nunca metió armas, más allá de la cuestión de los espías, que en la Guerra Fría fue muy... tuvo un desarrollo muy intenso, ¿no? Eso era un bloque propio de dominio de la Unión Soviética. Ahí no nos metíamos, no Estados Unidos. Del mismo modo, la Unión Soviética nunca se metió en América Latina. Eso era un bloque propio de dominio de los Estados Unidos. La guerra ocurría en otros lugares. En África, en sectores de Asia, ahí se daba la Guerra Fría. Por eso, el desarrollo de la lucha armada, la etapa de la lucha política de la guerrilla en América Latina,
no se puede caracterizar como una fase de la Guerra Fría, porque si bien algunos recursos llegaban de la Unión Soviética, más bien China fue un país que apoyó mucho, Cuba, que ahí podemos pensar en recursos que indirectamente venían de la Unión Soviética, a los grupos guerrilleros, pero nunca la Unión Soviética decididamente participó de esa lucha. Es más, el Partido Comunista en América Latina, que era el brazo político de la Unión Soviética en América Latina, fue contrario a las experiencias guerrilleras, y vemos ahí cómo estaba parado políticamente la Unión Soviética respecto a esas experiencias.